o quiero introducir un poco el tema de la tecnología desde alguna otra perspectiva, desde otra mirada, que tiene que ver con una pequeña historia que personalmente Greg Braden encuentra en un chamán en Nuevo México, ¿no? Entonces quiero hacer una pequeña introducción en donde este chamán le cuenta que hace mucho tiempo, ¿no?, nuestro mundo era muy distinto a cómo lo vemos hoy. Comenzó el chamán. Había menos gente y vivíamos más en contacto con la naturaleza. La gente conocía el lenguaje de la lluvia, de las cosechas y del gran creador. Incluso sabía cómo hablar a las estrellas y a los habitantes del cielo. Era consciente de que la vida es sagrada y que el fruto del matrimonio entre la madre tierra y el padre cielo. En aquella época había equilibrio y la gente era feliz. Entonces sucedió una cosa, dijo. Nadie sabe por qué, pero la gente comenzó a olvidar quién era y en su olvido empezó a sentirse separada. Separada de la tierra, separada de sus semejantes, separada incluso de su creador. La gente se sentía perdida y deambulaba por la vida sin rumbo ni dirección. A causa de su separación, creía que tenía que luchar por sobrevivir en este mundo y defenderse de las mismas fuerzas que le habían dado la vida y con la que había aprendido a convivir. En poco tiempo, toda su energía comenzó a ser usada para protegerse del mundo exterior en lugar de hacer las paces con el mundo interior. Y entonces, Braden, un poco cuando escucha este relato, dice... hace un pequeño pensamiento. Dice, gastamos cientos de millones de dólares cada año para defendernos de las enfermedades intentando controlar a la naturaleza. Al hacerlo es posible que nos hayamos desviado más que nunca de nuestro equilibrio con el mundo natural. El chamán había captado mi atención. Ahora la pregunta era, ¿a dónde quería llegar? Y entonces el chamán sigue contando que a pesar de que las personas habían olvidado quiénes eran, el legado de sus ancestros seguía vivo en su interior. Aún había un recuerdo que perduraba. Y fíjese qué loco, ¿no? Cuenta que a medida que intentaban recordar quiénes eran, comenzaron a construir objetos exteriores que les recordaban quiénes eran en su interior. Con el paso del tiempo diseñaron máquinas para curar, crearon sustancias químicas para hacer crecer los cultivos y extendieron cables para comunicarse a través de largas distancias. Cuanto más se alejaban de su poder interno, más abarrotaban sus vidas con los objetos que ellos creían que iban a ser felices. Entonces vuelve a hacer una reflexión. Braden dice, parece que en cuanto más nos alejamos de nuestra relación natural con la tierra, con nuestros cuerpos, con nuestros semejantes y con Dios, más vacíos nos sentimos y entonces intentamos llenar ese vacío con cosas. Cuando creemos que los videojuegos, las películas, las relaciones virtuales y la comunicación electrónica son necesidades y todas estas cosas se convierten en sustituto del contacto real cara a cara, esto puede ser una señal de una sociedad en dificultades. Aunque la electrónica y la industria del entretenimiento sin duda hacen la vida más interesante, también podrían ser banderas rojas que nos avisan sobre cómo hemos perdido la capacidad de llevar una vida sana, enriquecedora y que tenga sentido. Entonces dice, va por este lado, ¿no? Nosotros ya habíamos hablado un poco de la tecnología y decíamos, ojo que es una herramienta, depende cómo la usemos. Sí. Puede ser para el bien o para el mal. Sí. Porque fíjense cómo lo reformula Braden, ¿no? Dice, cuando el objetivo de nuestras vidas pasa a ser cómo evitar la enfermedad en lugar de vivir de una manera sana, cómo eludir la guerra en lugar de cooperar para lograr la paz, cómo crear nuevas armas en lugar de vivir en un mundo con menos conflicto armado, está claro que el camino que estamos siguiendo es el de la supervivencia.